Este vamos a terminar la próxima, solo le voy a dar una introducción. No, con el carcinoma de células claras, pero carcinoma. Ajá. Así son las trampitas. Bueno, tumores de ovario. Justamente vamos a hablar de la introducción, donde la nuliparidad nuevamente es una de las causas de las neoplasias de ovario. No tener hijos. Mujeres con ligadura de trompas, o sea, las ligaduras de trompas se vio la asociación con neoplasias del ovario. El uso de anticonceptivos orales que tienen alto porcentaje de estrógeno. Historia familiar. Mutaciones hereditarias en genes supresores como el BRCA1 y el BRCA2. La clasificación de la OMS lo clasifica en tumores derivados del epitelio, que son los mullerianos, con o sin estroma, tumores de origen germinal, tumores de cordones sexuales estroma, malignos no especificados de otro modo y tumores metastásicos. Esta sería la primera clasificación que vamos a dar, que son los tumores de origen epitelial. Los tumores de origen epitelial son los más frecuentes, tanto es que 65 a 70% de tumores de ovario pertenecen a esta categoría. 90% de los malignos son de este extirpe, o sea, es lo más probable si tenemos una paciente que sea de origen epitelial, y la edad es de 20 años para arriba, la edad más frecuente. No significa que no ocurra en pacientes menores, ni que no ocurra en pacientes más añosas, sino que es la edad más prevalente. Y aquí tenemos los tumores serosos, los tumores mucinosos, los tumores endometrioides, los de células claras, los tumores de Brenner y el cistoadenofibroma. Los tumores de origen epitelial también se llaman mullerianos, que derivan de los conductos de Müller. Durante la embriogénesis existía lo que eran los conductos de Müller y los conductos mesonéfricos. Entonces, de ahí nacen estas patologías. Tenemos tres tipos principales, a su vez, o sea, los más frecuentes, el seroso, el mucinoso y el endometrioide. El tamaño. Ellos pueden ser pequeños hasta grandes masas que ocupan toda la pelvis, incluso la cavidad abdominal. Puede que tengan áreas quísticas y se le llaman como quistes, pero realmente los quistes son los que acabamos de ver, los quistes foliculares, el quiste de cuerpo lúteo. Pero muchas veces a nosotros nos llega como quiste de ovario, ¿verdad? Puede que tengan áreas quísticas y fibrosas, que son los cistoadenofibromas, o fibrosas predominantes como los adenofibromas. El riesgo de malignidad depende de la cantidad del componente sólido, así como también de las papilas y si se ven áreas engrosadas o tejidos necróticos friables. Se habla de la estratificación del epitelio, de la atipia y del crecimiento infiltrativo y destructor del estroma. Voy a hacer un esquema en la pizarra como introducción de esta clase. Ay, no tengo luz. No se va a poder hoy entonces. Bueno, vamos a ver la próxima semana a ver. Lo que tenemos que recordar aquí es cómo era el epitelio del ovario. ¿Qué epitelio tenía el ovario? Era cúbico simple, ¿verdad? Y este epitelio va cambiando en cada una de estas neoplasias, donde vamos a tener varios criterios, desde la estratificación, las atipias y el crecimiento infiltrativo y destructor del estroma. Los tumores serosos, que es lo primero que vamos a hablar y que es lo que van a ver en el laboratorio, lo que aún no vieron, cambia el epitelio cúbico a un epitelio cúbico con cilias o a un cilíndrico ciliado, al igual que las trompas. Lo más probable es que cambie a un cilíndrico ciliado. Y a su vez puede ser benigno, maligno o borderline.
Y ahí es donde tenemos nuevamente los criterios para poder catalogar a los tumores. Todos ellos pueden ir cambiando. Por ejemplo, el seroso cambia a un epitelio cilíndrico ciliado. El mucinoso cambia a un epitelio de tipo endocervical o intestinal. El endometrioide imita al epitelio del endometrio. El de células claras es similar al endometrioide, pero su citoplasma es claro por el acúmulo de glucógeno. El de Brenner hace un epitelio urotelial o transicional. Y el cistoadenofibroma puede hacer todos los epitelios. Y a su vez, por eso es muy importante esta clase darle un repaso de histología para ver cómo son los epitelios, y él va a hacer su tarea para poder dar esta clase la próxima semana. Vamos a dar hasta seroso hoy. El seroso, que es el más frecuente, es muy común. Su epitelio cambia a un mismo epitelio cúbico, pero con cilias o cilíndrico ciliado, que es lo más habitual. Representa a 30 a 40% de los tumores de ovario, de los cuales 75% son benignos o borderline y 25% son malignos. Los malignos se llaman cistoadenocarcinomas serosos. Representan el 40% de todos los cánceres de ovario y son los malignos más frecuentes en el ovario. O sea, el tipo de tumor más frecuente como maligno en el ovario es el tumor seroso maligno, o hoy día llamado carcinoma seroso, que a su vez vamos a ver que puede ser de bajo y de alto grado. Entonces, él puede ocurrir más frecuentemente entre los 20 y los 50. Se ve como una masa quística, ¿verdad? Nos llega como un quiste que puede ser pequeño o puede llegar a ser una gran masa. No sé si recuerdan de esta imagen que les mostré en las primeras semanas cuando dábamos neoplasias, donde el ovario prácticamente está aumentado mucho más, ¿verdad? Como un globo gigante. Y creo que les llegué a contar de un caso de una paciente de 14 años, ¿verdad? Que tenía una masa gigante y pensaron que estaba embarazada. Y era este tumor. Entonces, esto puede ser benigno, maligno o borderline. Ahora, microscópicamente, si imita al epitelio de las trompas o hace un cúbico con cilias sin atipias, va a ser un benigno y se va a llamar cistoadenoma seroso o tumor seroso benigno, que creo que la mayoría ya vio esa lámina en el laboratorio. Taisa, ¿ustedes ya vieron o ustedes estaban con 2 semanas de atraso? Entonces van a estar viendo el día de hoy. Imita el mismo epitelio, ¿verdad? Él puede o no tener papilas. La presencia de papilas le va a dar un sufijo más y se va a llamar cistoadenoma seroso papilar, por ejemplo. O cistoadenofibroma seroso papilar. Las papilas pueden indicar que sea benigno o puede indicar de que sea maligno. Y ahí a su vez, nuevamente, depende del componente sólido, depende de la cantidad de papilas y de dónde están ubicadas estas papilas. Lo habitual es que cuando esto cortemos, el líquido que salga sea un líquido seroso y que sea lisa la superficie interna. Pero a veces se ven papilas. Las papilas, si son escasas, no son complejas, entran en la categoría de benigno y simplemente se agrega el sufijo papilar. Pero si las papilas son complejas, les voy a mostrar así, ya están en la superficie externa, esto me indica de que probablemente o es borderline o maligno. Como tengo que hacer un esquema en la pizarra, vamos a dejar por aquí con la introducción nada más, ¿verdad? Y vamos a dar bien el borderline y el maligno.